Pues, gracias a Dios estamos en la casa de nuestro Dios. ¿Estamos contentos, hermanos? Sí. Vamos a abrir la Biblia en Mateo 24, nada más para recapitular lo que hemos estado viendo acerca de la segunda venida de Jesucristo. Los cristianos del primer siglo, hermanos, hace 2000 años, ellos esperaban la segunda venida de Jesucristo. Sí, ellos vivían con temor, consagrados, porque ellos pensaban que Jesucristo iba a venir en su época, en sus días. Entonces, si ellos hace 2000 años esperaban a Jesucristo, se preparaban, imagínense nosotros, ¿cómo deberíamos de estar? ¿Verdad? Miren lo que dice Mateo 24, pero antes Mateo 24, 33 y 34, pero recuerda lo que hemos visto, las categorías de las señales de la segunda venida de Cristo. No sabemos el día ni la hora, pero hay señales, muchas señales, más de 380 señales de que Jesucristo viene, pero todas esas señales caben en 6 o en 7 categorías, y una de estas categorías de los últimos tiempos, cuando Jesucristo venga, Cristo lo dijo ahí en Mateo 24, será como en los días de Noé. Entonces estamos viendo de una perversión moral en la sociedad se corrompe en todos los sentidos. Esa es una categoría. Entonces cada vez que vea que hay maldad, hay violencia, hay perversión, esto cabe aquí, es en esta categoría. Otra categoría, en la naturaleza, guerras, terremotos, huracanes, hambre, todo, cabe en esta categoría. Y otra categoría, las señales espirituales en la iglesia. El amor de muchos se enfriará y se va predicado el evangelio. Esa es una buena señal. Entonces hay 7 categorías. Otra señal es en Israel. Todo lo que acontezca en Israel es una señal. La otra categoría, la política mundial, ¿verdad? Se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, cuando todos estén peleando, guerras aquí, guerras allá, una guerra mundial. Y le digo, estamos así de una tercera guerra mundial. Entonces esas son las categorías. Y Jesucristo dijo, cuando dice velad y qué y orad. Entonces veo qué está pasando en el mundo, pero oro, veo y oro. Eso me ayuda en la preparación. Mire, no sé si vamos a hacer si somos la generación que va a ver la segunda venida de Jesucristo, pero las señales, las categorías, todo se está cumpliendo en nuestra época. Entonces, una generación se considera de 70 años, ¿verdad? Yo tengo 55. Cuando llegue a los 70 fue una generación. Los niños de ahorita, cuando ellos lleguen a los 70, es una generación. Entonces, mire lo que dice allí Mateo 24, 33. Así también vosotros, cuando veáis ¿qué? ¿Cuáles cosas? Todas estas cosas, lo que dijo Mateo. Dice, cuando veáis todas estas categorías. Entonces no es que una categoría se cumplió y la otra no. No, todas se van cumpliendo al parejo. ¿Verdad? Y vimos ahí los dolores de parto, vimos la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios. En la ira de Dios ya no estamos nosotros, pero en todo lo demás sí. Entonces dice Mateo, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced ¿qué? A las puertas. Y lo dice el verso 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo ¿qué? Entonces, ¿cuál generación no va a pasar? La que vea los señales,
la que vea los cumplimientos. Dice, no va a pasar esta generación, es decir, es la generación que va a ver la segunda venida de Jesucristo. No sé si le preocupa, ¿verdad? Si somos esa generación, probablemente, porque si se está cumpliendo todo nuestro tiempo, entonces, no sé, yo tengo 55 años, si fuéramos esta generación, son 70 años más, a lo mejor ya me fui, o a lo mejor todavía soy de esa generación. Los niños probablemente sea esa generación, ¿sí? Porque todo se está cumpliendo. Vamos a ver, póngase de pie. Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Mire, Apocalipsis no fue dado para que tengamos miedo. Hay gente que dice, no, es que yo no leo Apocalipsis porque me da miedo. No, no fue para eso. Apocalipsis nos lo fue dado para que estemos seguros. Mire, cuando usted ve una película por primera vez, cuando vienen las escenas de suspenso, pues uno está así con las uñas y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero cuando ya la ve por segunda vez, y cuando está cerca con uno que no la ha visto, pues está todo nervioso, pero usted está tranquilo porque ya la miró, ya miró la película. Entonces Dios quiere que sepamos qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos, para que no estemos, ¿qué va a pasar? Ay, el anticristo. Ay, la gran tribulación. Ay, el falso profeta. Ay, nadie va a comprar ni vender. Dice, no, tranquilo, dice, ya te pasé la película. ¿Y sabe cómo termina la película? Con una iglesia triunfante. De todos los imperios, de todas las organizaciones, de que todo el mundo está en caos, la única que sobrevive es la iglesia de Jesucristo. Entonces, esto se trata, este pasaje, de una iglesia triunfante. Verso del 7 al 12. Sí, lo tenemos. Del 1 al 6, hermanos, está hablando de Israel. Israel es la mujer. Dice el verso 1: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto es como el sueño de José. ¿Se acuerda lo que miró? El sol, la luna se postraban a mis pies, las 12 estrellas. Entonces está hablando de Israel, porque da un hijo varón que es Jesucristo. Dice verso 5: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios. Entonces este hijo que regirá con vara de hierro a las naciones es Jesucristo. Después habla de la iglesia, de nosotros. Verso 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Todos, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Verso 11 todos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio ellos, y menospreciaron sus vidas. Dice, pero ellos le han vencido. Entonces, sí, la iglesia de Jesucristo, mire, siempre ha sido atacada desde sus inicios, desde sus comienzos.
La iglesia ha sido atacada por reyes, emperadores e imperios. Ha sido mártir, mataron a muchos cristianos, pero la iglesia vence. Ha triunfado. Es la única que ha triunfado. Por eso dice, pero vosotros le habéis vencido. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿soy parte de esa iglesia que ha vencido? Buen Dios y Padre Celestial, Señor, háblanos el día de hoy, Padre. Necesitamos tu palabra, Dios, para estos últimos tiempos, Dios. Y Padre, ayúdanos a alinear nuestra vida a tu palabra, Dios. Enséñanos, Padre, qué es lo que está mal en nuestra vida, Padre, qué es lo que tenemos que corregir, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Entonces, mire, Apocalipsis se escribió porque Dios quiere que sepamos cómo termina la historia. Los cristianos del primer siglo estaban siendo perseguidos. A unos los mataban, los quemaban vivos, los amarraban a una estaca, les prendían fuego y ellos pues sufrían el martirio. Eran quemados vivos. A otros los arrojaban vivos al Coliseo Romano para que los leones los comieran vivos, y se puede imaginar. Eso era horrible. Leones llegaban hambrientos, los descuartizaban, los desmenuzaban y se los devoraban. Y a otros cristianos les amarraban un muerto. Imagínense. Buscaban la peor forma de cómo torturarlos, de cómo matarlos. Entonces mataban a un cristiano y al que dejaban vivo le amarraban el cuerpo muerto de ese cristiano, y donde quiera que iba lo cargaba si podía, y si no, ahí se quedaba. Pero se puede imaginar la descomposición, el olor que inhalaba, como todas esas enfermedades él las respiraba, se iba enfermando de todo y moría lentamente. Entonces los cristianos que sobrevivían, que miraban que los estaban matando, se hacían esta pregunta. Ellos decían, bueno, ¿y qué va a pasar con la iglesia? ¿Sobrevive la iglesia? ¿La iglesia vence? ¿La iglesia va a permanecer hasta el final? Esa era la pregunta de los cristianos. Ya los apóstoles todos habían muerto, los habían martirizado, los habían crucificado, los habían cazado como animales. El único sobreviviente era el apóstol Juan. Pero él está en Patmos, allá está prisionero. Y es ahí en Patmos donde Dios le da el Apocalipsis, donde Dios le revela el final de la historia. Y la única que sobrevive a todo el caos que viene, la única que vence a todo el mundo, a todos los imperios caen, pero la única que sobrevive es la iglesia de Jesucristo. Apocalipsis es la escritura que nos deja ver una iglesia que triunfa. Mire, en Apocalipsis o en los últimos tiempos no vamos a una iglesia que se esconde, no vamos a una iglesia que titubea en su fe, no vamos a una iglesia débil, no vamos a una iglesia asustada. Miren, lo que yo veo en Apocalipsis es que Jesucristo viene por una iglesia santa. Una iglesia, mire, cuando hablamos una iglesia santa, es una iglesia consagrada. Es una iglesia que se apartó para vivir para Dios. Nosotros hemos menospreciado la santidad, pero Jesucristo viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia triunfadora. Y la pregunta hoy es, ¿soy parte de esa iglesia que triunfa? ¿Soy parte de esa iglesia por la que Jesucristo viene? ¿Somos militantes de esa iglesia triunfante?
o solo soy un congregante? Mire, ser militante de la iglesia de Jesucristo y ser solo un congregante son cosas distintas. El congregante viene y se va, pero no está comprometido. Es un congregante nada más. Le gusta venir, le gusta estar en la iglesia, pero no está comprometido, no hace nada, no da nada, no se involucra en nada. Y aquí tenemos que tener cuidado. Tengo que preguntarme, a ver, ¿si soy de la iglesia triunfante o solo soy un congregante? Hace varios años, un hombre fue a despedir a algunos amigos a la estación del tren. Y mientras llegaba el tren, él se puso a observar lo que pasaba a su alrededor. Y miró que había gente que había ido a esperar a un ser amado que bajaba de ese tren. Pero también miró que había otros que habían ido a despedir a un ser amado que subiría a ese tren. Y cuando llegó el tren, empezaron a bajar los pasajeros. Mire, hubo momentos felices, niños abrazando a sus papás, esposos reencontrándose, enamorados, felices. Pero cuando se fueron los pasajeros y los viajeros que iban a ir en ese tren, comenzaron a subir. Y pues entre los viajeros de ese tren había un hombre que estaba esposado, encadenado a otro hombre, con un policía enfrente, otro a sus espaldas, otro a su izquierda, otro a su derecha. Los policías llevarían a ese hombre en ese tren. Y cuando lo llevaban para ponerlo en ese tren, llegó la esposa de él, una mujer joven, quiso acercarse para despedirse, abrazarlo por última vez, pero uno de los policías la rechazó, pero otro le dijo: deja que se despida por última vez de su esposo. Y ella lo abrazó, puso sus manos sobre su cuello, lo besó, estuvo llorando sobre su cuello. Y cuando esto sucedía, su niña de 6 años de edad vino por detrás, lo abrazó de las rodillas y comenzó a llorar. Por favor, no se lleven a mi papá. Por favor, no se lleven a mi papá. Por favor, no se lleven a mi papá. Después de un rato, el policía quitó a la esposa, retiró los brazos del cuello de él, apartó a la niña y pusieron al hombre en el tren. Mire, un mismo tren para unos trajo gozo, felicidad, alegría. Pero para otros ese mismo tren trajo tristeza, dolor, condenación, juicio. Y cuando Jesucristo venga por segunda vez, para unos va a ser gozo, alegría, felicidad, redención, salvación, no más lágrimas, no más sufrimientos. Pero para otros, esa misma segunda venida de Jesucristo, para otros será tristeza, juicio, dolor, condenación. ¿Qué será para nosotros? Mire, cada generación, en cada historia de la humanidad, ha habido una iglesia que triunfa. En medio de toda la violencia, los problemas, de todos los ataques para la iglesia, siempre ha habido una iglesia que triunfa, una iglesia que vence. Ahí en Apocalipsis hay 7 iglesias. Y esas iglesias es el periodo por donde ha pasado la iglesia. Y desde Éfeso hasta toda la última iglesia, mire, ha pasado por crisis, por problemas, por dificultades. Hay que destruir la iglesia, pero siempre en cada historia, por muy difícil que haya sido la época, allí ha habido una iglesia que triunfa.
¿Y cómo es una iglesia que triunfa? Cuando hablo de una iglesia, no hablo de todos en conjunto, sino de un cristiano en particular. Entonces, ¿cómo es el cristiano que triunfa? Vamos a ver la iglesia de Éfeso, le damos clic en primer lugar. Mire, son 7 iglesias. Y sabe que a todas las iglesias el Señor le da un mensaje, porque son épocas. A Éfeso le tocó una época, Esmirna otra época, y así, pero nos están revelando cómo será nuestra época, cómo es el cristiano que triunfa. Y sabe que a todas las iglesias, a todas las 7, la carta que el Señor les escribe termina diciendo: al que venciere. Dice: al que venciere, y al que venciere, y al que venciere. Entonces ser cristiano es más que ser un congregante. Ser cristiano es más que venir a los cultos. No, ser cristiano es una lucha, es una guerra. Por eso Jesucristo dice: al que venciere. Usted y yo tenemos cosas que vencer. Y mire la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sino qué? Entonces, una iglesia que vence o un cristiano que vence es alguien que no ha perdido su primer amor. Pregunto: ¿una escuela puede sobrevivir sin amor? Sí. Ahí no les exigen que se amen. El maestro no le piden que ame a sus alumnos. No, el maestro llega y cumple su clase y la iglesia y la escuela funciona. ¿Una empresa puede funcionar sin amor? Sí. El trabajador llega, hace lo que le piden y se va. Pero no le puedes exigir que ame, no. Pero una iglesia no puede funcionar sin amor. La iglesia de Éfeso tenía trabajo, tenía obras, tenía sana doctrina, tenía tantas cosas, pero Jesucristo le dijo: mira, has dejado tu primer amor. ¿Sabe cómo comenzó la iglesia de Éfeso? Ahí en Hechos 19. El apóstol Pablo llega a Éfeso, encuentra a 12 apóstoles reunidos, les pregunta: ¿recibieron al Espíritu cuando creyeron? Y ellos dicen: Espíritu ni siquiera. Entonces se puede imaginar una iglesia sin el Espíritu Santo. Y Pablo ora por ellos, el Espíritu Santo viene sobre ellos y en 2 años toda Asia había escuchado el evangelio por la iglesia de Éfeso. Miles y miles venían a los pies de Jesucristo. Milagros y milagros. Dice la Biblia ahí en Hechos 19 que la gente se arrepentía y traía todos sus libros de magia, de hechicería. Juntaban montones y montones y los quemaban porque amaban a Jesús. Entonces, la primera marca de una iglesia que vence, de un cristiano que triunfa, es que no ha perdido su primer amor. Sigue apasionado por Jesucristo. Quiere ser como Jesucristo. Quiere saber todo de Jesucristo. Le interesa todo de Jesucristo. Le importa todo de Jesucristo. Ama a Jesucristo. Tengo contra ti. Mire, esa es nuestra preocupación. Que muchos hemos perdido nuestro primer amor. Hemos dejado de amar al Señor. ¿Seguimos? La iglesia de Esmirna. Otra característica de la iglesia que triunfa. Dice la palabra de Dios: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados
Y tendréis, ¿qué? Tribulación por 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, otra seña, otra marca, otra característica de un cristiano que triunfa es fiel hasta la muerte. Fiel, mire, en todo. Fiel en su manera de vivir, fiel en sus compromisos con Dios, fiel en sus compromisos con la iglesia, es fiel, dice, hasta la muerte. Hemos, como pastores, he sepultado a muchísima gente. Tan solo en la pandemia contamos Lore y yo que eran 28 los que sepultamos de aquí, de allá y de todos lados. Y sabe que cuando tenemos que sepultar a alguien de la iglesia, a alguien que fue fiel al Señor, sabe que es difícil, es doloroso. Pero cuando está ahí en el féretro, yo estoy pensando y diciendo, ahí va un vencedor, ahí va una vencedora. Fue fiel hasta la muerte, no retrocedió, cumplió con Dios. Sé fiel hasta la muerte. Siguiente. La iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Barac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿La que qué? Entonces se puede imaginar a esta iglesia de Pérgamo, una iglesia muy grande, pero dentro de esa iglesia había congregantes, no cristianos, congregantes, no cristianos comprometidos, congregantes nada más, que no estaban comprometidos con la vida de la iglesia, ni estaban comprometidos con su vida cristiana, con la vida de Cristo, de reflejar los valores de Cristo. Dice, ahí en la iglesia de Pérgamo, dice, tienes la doctrina de Balaam. ¿Sabe cuál era la doctrina de Balaam? Balaam es el profeta que Barac le dijo, ven, voy a entrar en guerra contra Israel, maldícelos. Y Dios no se lo permitió. Le cerró la boca, es más, cuando quería hablar salía bendición. Y entonces, ¿qué dice él? Pues mira, que tus mujeres vayan y conquisten a los hombres de Israel a la fornicación. Y ellos empezaron a la fornicación y terminaron arrastrando al pueblo de Israel a la idolatría. Por eso, joven, por eso, señorita, la Biblia dice, no te unas en yugo desigual, porque nos van a arrastrar a la idolatría. Si ya estamos casados, pues es para solteros. Y luego también dice allí, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Miren, la doctrina de los nicolaitas no está muy claro, pero algunos han llegado a decir que es que decían, mira, la gracia de Dios es grande, puedes vivir como sea y tranquilo, no te va a pasar nada. Y adentro estaba esa iglesia. Es decir, dentro de la iglesia de Pérgamo había alguien que ya no era iglesia. Había alguien que se había corrompido y estaba corrompiendo la iglesia, pero dentro de esa iglesia había quienes decían, no, vamos a cuidarnos. Entonces, es la tercera marca. ¿Seguimos? La iglesia de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza,
enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas ¿a quién? Entonces, ¿cuál era el problema ahí? Jezabel. Mire, dice que se dice ¿qué? Profetiza. No es que era profetisa. ¿Sé qué? Se hacía llamar profetisa. Es decir, mire, Jezabel no es una mujer, puede ser una mujer, puede ser un hombre. ¿Qué cree que está arriba de todos? Mire, el lunes estuve en una reunión pastoral. Éramos como unos 10 pastores los que estábamos allí. Y uno de ellos le preguntó a otro pastor, le dice, ¿y cómo te va con fulano? Mire, cuando llegamos a una iglesia, sabemos quién es el que manda en la iglesia. Sí. Ahí mandaba Jezabel. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que se cree que está por encima de todos. Mire, Dios puso a un pastor, el que sea en cualquier iglesia, no estoy hablando de mí, de cualquier iglesia. Yo gracias a Dios aquí no tenemos esos problemas. Pero Dios puso a un pastor, Dios está detrás del pastor. Quien va a responder, quien tiene la responsabilidad, va a ser el pastor. Sí. Entonces, mire, tenemos que tener cuidado. No, yo le digo, yo aquí, vamos. Tenemos un equipo pastoral, tenemos diáconos, el pastor no recae sobre todo el poder. Pero donde quiera que esté, donde quiera que vaya, donde quiera, es el pastor. Dios nos ha dado líderes en cada iglesia, pero cuando llega el pastor, ahí está pastor. Ya el pastor ahí se arreglará con el Señor. Si está mal el Señor, ándele. ¿Seguimos? La iglesia de Sardis escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y qué. ¿Sabe qué es esto? Un falso cristiano. Tienes nombre de que vives. Tengo nombre de que vivo, tengo nombre de que soy cristiano. Dice, pero estoy muerto. Es un falso cristianismo. Es un cristianismo solo de apariencias. Entonces, la iglesia que triunfa es un verdadero cristiano. Aquí y afuera, donde quiera que esté, soy un verdadero cristiano. Entonces, llevamos varias marcas de la iglesia que triunfa. ¿No has perdido tu primer amor? Eres fiel hasta la muerte. Mire, en todo, no retrocede, no titubea. Dice, esto es, la palabra de Dios dice esto: voy a ser fiel, cueste lo que cueste, hasta la muerte. Y después, una sana vida sexual dentro de la iglesia. ¿Seguimos? Sexto, la iglesia de Filadelfia. Mire, hasta la iglesia de Filadelfia, que era la más fiel de las 7. Mire lo que le dice el Señor: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado ¿qué? Mire, dice que abrió una ventana. Una ventana es una oportunidad, pero es una ventana, es una oportunidad para llevar el evangelio. Le dice, tienes poca fuerza. Sí, porque
A veces tenemos poca fuerza, poca economía, pero dice, he puesto una ventana, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, ¿y qué? Entonces no sé si alguna vez se ha involucrado en, voy a ir a predicar, voy a ir a llevarles el evangelio a aquel pueblo, le voy a predicar a mis vecinos, le voy a predicar a mis compañeros de trabajo, le voy a predicar a estas personas. Esa es la puerta. Entonces una seña, una marca, una característica de una iglesia triunfante es que compartimos la palabra de Dios. Por último, la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré. ¿Qué? ¿Sabe a qué le suena? ¿A qué suena esto? A apatía. No eres frío ni caliente. Hay algo que hacer a la iglesia, que los demás lo hagan. Hay algo que dar a la iglesia, que los demás lo den. Hay algo que la iglesia, que lo demás. Dice, ¿no eres frío? O sea, ni me apasiona tanto las cosas de Dios, pero tampoco me interesan tanto las cosas de Dios. Ojalá fueses frío, dice, ojalá te decidieras. Dice, ojalá te decidieras. De una vez voy al mundo, de una vez sigo a Jesucristo. Dice, pero decídete, estás con un pie allá y con otro pie acá y no te decides. Dice, y por tu indecisión, dice, te voy a vomitar de mi boca. Entonces ya, esa es una iglesia triunfante. Mire, yo pienso que todos necesitamos corregirnos en algo. Perdí mi primer amor, Señor. Aquí estoy, me arrepiento, dice el Señor. Mira de dónde has caído. Señor, me falta evangelizar. Señor, dame esa pasión, quiero ir a evangelizar. Termino con esta historia. Había una iglesia que estaba muriendo. En su mejor tiempo, pues, tenía cultos muy avivados, mucha gente. Pero con el tiempo, pues, la asistencia fue bajando. Y bajando y bajando. Y un día el pastor puso un aviso en el periódico que decía, vengan al funeral de una iglesia. Será el domingo a las 10 de la mañana. Y se pegaron anuncios en los postes y la gente del pueblo que antes había ido a la iglesia, dijeron, mira qué raro, que vayamos al funeral de la iglesia, pues era la que íbamos. Y llegó el día y todos los que se habían alejado llegaron al culto. El pastor había listado las bancas, todo, enfrente había puesto el féretro, comenzaron la alabanza, la predicación y al final le dice el pastor, mire, por última vez, pasen todos a despedirse de la iglesia que vamos a sepultar. Y el pastor había colocado un espejo en el féretro y hicieran filas y se volteaban y se miraban y unos se asustaban por lo que veía. La iglesia es usted. Tiene que analizar, ¿soy un cristiano de la iglesia triunfante o solo soy un congregante? Ahí están las marcas. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, pedimos tu dirección para cada uno de nosotros, Padre. Muéstranos, Dios, si te hemos dejado de amar, Dios. Muéstranos, Padre, a cada uno de nosotros en qué estamos mal, Dios. ¿Qué cosas tenemos que corregir, Padre? Si estamos o no en los últimos tiempos, Padre. Pero ayúdanos a ser militantes de esa iglesia triunfante, Dios.
En Cristo Jesús oramos. Amén.